bienvenidos a esta transmisión en un día muy especial. Hoy es el cumpleaños número 41 de Louise Brown, la primera bebé concebida gracias a la fertilización in vitro. Esta técnica ha cambiado millones de vidas desde que surgió y por eso decidimos hacer el webinar hoy para homenajear esta técnica. Para explicarnos más sobre qué es la fertilización in vitro, qué padecimientos ha resuelto, cómo puede ser mamá gracias a esta técnica, está con nosotros hoy la experta, la bióloga Jamie Pedraza. Entonces, bueno, les invitamos a que disfruten de este webinar. No se vayan al final porque vamos a tener nuestro invitado especial que les va a decir cómo lograr ser mamá gracias a la fertilización in vitro. Disfruten y comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy para hablar de la historia de la fertilización in vitro. Bueno, para mí es todo un reto tratar de explicarles estas complejas técnicas que parecen realmente sacadas de la ciencia ficción, y así fue en un comienzo, pero adaptarlo o ponerlo al alcance de ustedes para que se entienda cómo es que han evolucionado todas estas tecnologías a lo largo de la historia. Vamos a empezar por hablar qué es la fertilización in vitro. In vitro quiere decir que vamos a tratar de emular un proceso biológico, algo que está pasando dentro del cuerpo de la mujer, tratar de emular las mismas condiciones que pasan en el cuerpo de la mujer afuera, en un laboratorio. Eso quiere decir in vitro. Y la fertilización in vitro es la unión del óvulo y el espermatozoide para dar origen a un embrión que posteriormente se va a transferir al útero de una paciente. ¿Para qué personas está indicado? ¿Para qué pacientes está indicado? Bueno, la reproducción asistida hoy en día no es solamente una ciencia que está indicada para pacientes infértiles, todo lo contrario, también para pacientes fértiles que quieran preservar su fertilidad. Entonces, este es un tema de interés común y espero que este webinar les sirva a todos ustedes. Además de esto, bueno, quiero contarles que esta es una ciencia muy joven, como comentaron en un principio, apenas hoy son 41 años desde el nacimiento de Louise Brown, y es por eso que INGENES se ha preocupado de poner al alcance de toda la comunidad del país e incluso a nivel internacional la información de la reproducción asistida para que esté al alcance de todos. Es por eso que estamos organizando estos webinars. Vamos a empezar rápidamente a hablar de la historia de la fecundación in vitro. Bueno, esto empezó desde los años 1800, los primeros experimentos fueron hechos y fueron hechos con animales, especialmente con conejos. Posteriormente, para el año de 1932, fue Aldous Huxley en su obra Brave New World el que se imaginó por primera vez que estos experimentos in vitro se pudieran hacer también en humanos. Entonces, esto fue primero una idea, una historia de la imaginación, como lo mencionamos anteriormente, fue una historia de ciencia ficción que se vino a hacer realidad para los años 1976, en donde los primeros experimentos con humanos fueron realizados por el doctor Steptoe y el doctor Edwards. Entonces, ellos fueron los primeros que empezaron a hacer experimentos de laboratorio, en el laboratorio in vitro con gametos humanos, para que posteriormente en 1978 se lograra exitosamente el nacimiento del primer bebé logrado in vitro, que fue Louise Brown. Bueno, ¿cuáles fueron las técnicas básicas o la primera técnica que se desarrolló in vitro? Fue la fertilización in vitro convencional, que consiste en unir un óvulo, se extrae el óvulo de la paciente y se une en el laboratorio con un espermatozoide. La fertilización in vitro convencional o básica consiste en que ponemos estos óvulos en un medio de cultivo y los espermatozoides por sí mismos van a fecundar este ovocito. Esto sucede, como les mencioné en un principio, dentro de un equipo que se llama incubadora, y esta va a proveer todas las condiciones necesarias para que este embrión se vaya desarrollando en un lapso de tiempo que generalmente es una semana. Esa fue la primera técnica que se desarrolló. Pero bueno, más adelante viene otra técnica fabulosa, que es la técnica de la criopreservación.
Esto también parece sacado de una película, pero ¿en qué consiste? Que nosotros podemos guardar tanto óvulos, espermatozoides y embriones en nitrógeno líquido por un lapso de tiempo que pueden ser incluso más de 10 años. De hecho, el año pasado salió una noticia en donde se descongeló y se logró un embarazo de un embrión descongelado que llevaba 24 años en criopreservación. Entonces, para que ustedes se imaginen el alcance de estas técnicas. Estas técnicas, ¿para quiénes funcionan? Bueno, para pacientes que quieren, que tuvieron la transferencia de sus embriones, pero que quedaron embriones remanentes que quieren guardar para posteriormente venir por el hermanito, o para, como les decía, para pacientes que no tienen problemas de fertilidad y simplemente quieren criopreservar sus óvulos o sus espermatozoides, en el caso de los hombres. Hoy en día las mujeres nos enfrentamos pues con el dilema de si empezar una familia, de si ser madres a temprana edad para no tener después problemas de fertilidad. Bueno, pues esto ya se acabó, este dilema, porque hoy en día ya podemos preservar nuestros óvulos y ser mamás en el momento en el que nuestra vida profesional pues nos lo permita. Entonces, estas fueron las técnicas de criopreservación desarrolladas en 1982. Se desarrollan los medios de cultivo más avanzados, con mejores nutrientes, factores de crecimiento que me permiten poder desarrollar un embrión por más de 3 días, incluso hasta el día 5, 6, 7 u 8 lo podemos tener en el laboratorio. Viene la técnica de la biopsia embrionaria. Para esto aparece un nuevo equipo que es el láser. El láser juega un papel muy importante porque este nos ayuda en la técnica de la biopsia embrionaria como del hatching asistido. ¿Qué son estas técnicas? El embrión se desarrolla dentro de una estructura que se llama la zona pelúcida. Esta zona pelúcida es como un cascarón, imagínense un pollito. Cuando transferimos el embrión al útero de la mujer, este embrión tiene que romper ese cascarón por sí mismo para poderse implantar en el útero y lograr un embarazo. Con el desarrollo del láser, hoy en día podemos perforar esta estructura o este cascarón en el laboratorio para que cuando transfiramos el embrión, él pueda salir por sí solo e implantarse. Y en el caso de la biopsia, ya que podemos abrir este agujero en esta estructura, podemos extraer una célula o un grupo de células, dependiendo del estado de desarrollo del embrión que estemos biopsiando, para poderlas analizar y realizar el PGD. Esta técnica de la que vamos a hablar más adelante es una técnica de diagnóstico genético que nos va a ofrecer información acerca de la calidad de este embrión en cuanto a, bueno, genéticamente, qué información nos va a dar, si este embrión es niño o niña, o que no tenga ninguna alteración cromosómica numérica que pueda dar origen a una enfermedad, como ustedes pueden saber, síndrome de Down, síndrome de Edwards-Pató, que son los síndromes más comunes asociados a este tipo de anomalías numéricas cromosómicas. Entonces, bueno, en esto consiste la técnica del diagnóstico genético y esto se da gracias al desarrollo de la biopsia embrionaria. Posteriormente se empiezan a desarrollar también las pruebas diagnósticas. En un principio, en el caso del diagnóstico del factor masculino o de la calidad del semen en los varones, solamente contábamos los espermatozoides, cuántos espermatozoides traían en un eyaculado y cómo se movían, cómo nadaban. Pero hoy en día, pues ya se han desarrollado diferentes técnicas que nos permiten analizar también la calidad genética a través de las técnicas de fragmentación de DNA espermático. Posteriormente, en el 92, viene un avance súper importante que es el desarrollo del ICSI. El ICSI es una técnica de inseminación al igual que el FIV, como les mencioné en un principio, pero en esta técnica nosotros en el laboratorio o el embriólogo puede tomar un espermatozoide con un equipo de micromanipulación y un microscopio de alto poder y microinyectarlo en el ovocito. ¿Esto a quiénes ayuda o a quiénes nos ayuda? Bueno, a pacientes que de pronto en su eyaculado no tienen una cantidad suficiente de espermatozoides para que estos puedan nadar y fecundar el óvulo por sí mismo. Entonces, esta técnica nos va a ayudar a que con 1 o 2 espermatozoides, solamente los necesarios para la cantidad de óvulos que queramos inseminar, podamos lograr una fecundación en el laboratorio. Bueno, posteriormente viene el desarrollo de la vitrificación. La vitrificación es una técnica de criopreservación. Cuando estas técnicas de congelación de espermatozoides, óvulos y embriones se desarrollaron, se tardaban horas y se ocupaban unos equipos gigantes para lograrlo. Hoy en día, mediante la técnica de la vitrificación, tenemos mejores resultados y se hace de una manera mucho más rápida y más sencilla en el laboratorio. Tenemos la biopsia del trofoectodermo.
Posteriormente aquí ya aparece Ingenes en el 2005, en pleno auge del desarrollo de la reproducción asistida, aparece la clínica Ingenes para ofrecer sus servicios de reproducción asistida a todas las pacientes de México. En el 2006 aparece la técnica del PICSI, que es una variación de la técnica del ICSI, que por sus siglas en inglés es pues la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, pero el PICSI lo que me va a permitir es seleccionar los espermatozoides de acuerdo no solo a la cantidad o a cómo se mueven, sino a sus características tanto morfológicas como de madurez. ¿Y esto cómo se demuestra? Bueno, durante el procedimiento se ponen moléculas de ácido hialurónico, los espermatozoides que se unen a estas moléculas pues son los espermatozoides más aptos para llevar a cabo la fecundación, y esto nos permite a los embriólogos seleccionar el mejor espermatozoide que vamos a microinyectar en el ovocito. Posteriormente viene la biopsia de corpúsculo polar, que es para diagnosticar genéticamente a los óvulos. Aparecen equipos más sofisticados de laboratorio como el Embryoscope, que es un incubador que me permite ver el desarrollo embrionario a través de una pantalla sin necesidad de sacar los embriones de la incubadora. Para el 2014, bueno, ya viene el desarrollo de nuevos productos por parte de Ingenes, pone al alcance de los pacientes el producto de PGD. En el 2016 ofrece su producto de Ligender, que es un producto desarrollado 100% dentro de Ingenes, que también es un producto o una técnica que nos ayuda a analizar o diagnosticar los embriones genéticamente, pero en este caso solo diagnosticamos los cromosomas sexuales, es decir, es una técnica que me ayuda solamente a saber si el embrión es niño o niña sin necesidad de analizar los demás cromosomas o las demás enfermedades. Esto es para el caso, por ejemplo, de familias que no tienen ninguna preocupación o pacientes que no tenemos preocupación de que pueda haber una enfermedad genética, pero sin embargo de pronto son familias que a lo mejor en su casa tienen, no sé, 5 niños y no quieren arriesgarse al sexto para buscar la niña. Bueno, pues esta técnica de Ligender nos permite diagnosticar sus embriones solamente a nivel para saber el género, y vamos a poner solamente el embrión del sexo deseado, es el que vamos a transferir al útero. En el 2018 se desarrolla la técnica del SI, que también es una técnica desarrollada 100% en Ingenes, en donde medimos el potencial de implantación de los embriones mediante un análisis de expresión de genes en las células de la granulosa. Pero no voy a ser tan técnica, espero que nos visiten pronto para que podamos explicarles pues con detalle en qué consiste cada uno de estos productos y estas técnicas. De hecho, acabamos ahorita, hace unos días, hace una semana, de lanzar nuestro último producto, que es el diagnóstico genético para enfermedades mendelianas, PGD mendelianas, y bueno, todo esto al alcance de ustedes. Son muchísimas técnicas, les hablé de las técnicas fundamentales, sin embargo en estos 41 años la reproducción asistida ha avanzado a pasos agigantados, y bueno, Ingenes siempre ha tratado de estar a la vanguardia para tomar todas estas técnicas que se han desarrollado y ofrecerla en productos que puedan atender todas las necesidades de los pacientes. Para esto quiero hacer un resumen de cómo funciona un tratamiento in vitro, pero para esto quiero pues llamar a nuestro invitado especial, que es el doctor Luis Miguel Pérez. Él es uno de nuestros líderes médicos aquí en Ciudad de México, en la sucursal de Santa Fe, y bueno, él me va a ayudar ahorita a explicarles de qué manera hay un trabajo integral o multidisciplinario y de qué manera tenemos que actuar de manera sincrónica y colaborativa entre los líderes médicos o biólogos de la reproducción y los embriólogos para que podamos lograr un embarazo. Bueno, vamos a pasar a los puntos fundamentales de cómo se lleva a cabo una fecundación in vitro y de qué manera participa cada uno de nosotros, tanto los biólogos de la reproducción, especialistas biólogos de la reproducción, como los embriólogos, para tomar la mejor decisión y lograr un embarazo. Vamos a empezar, bueno, lo más importante en un principio es el diagnóstico, que esto es por parte de nuestros especialistas. Ellos tienen que ver todas las características tanto de la pareja que nos visita para poder determinar cuál es el tratamiento más adecuado. Más adelante el doctor les va a explicar de esto, pero cuál es el tratamiento más adecuado para solucionar las diferentes problemáticas con las que acuden nuestros pacientes a Ingenes. Bueno, entonces el primer punto es el diagnóstico. Posteriormente
viene la estimulación ovárica, que también es llevada por los especialistas biólogos de la reproducción, ya que pues la mujer generalmente cada ciclo producimos un óvulo, entonces en este tipo de técnicas requerimos, o lo ideal es iniciar con una buena cantidad de óvulos para mejorar el pronóstico, tener mayor cantidad de embriones y tener un mejor pronóstico de lograr el embarazo. Entonces para esto les van a dar o administrar una serie de hormonas durante unos días para poder obtener más de un óvulo el día del procedimiento. Posteriormente viene la punción ovárica, que la parte médica o de manejo de la paciente la hace el biólogo de la reproducción, pero en esta parte entra a jugar un papel muy importante el biólogo, que es el que busca los ovocitos en el laboratorio. Entonces este es un procedimiento muy sencillo, que no es realmente como una cirugía, que te tengan que abrir o... No, sí requiere anestesia, pero es un procedimiento muy sencillo en donde por vía de ultrasonido vaginal y una aguja se van a aspirar los ovocitos de los ovarios. En el laboratorio el biólogo, bueno, va a buscar estos ovocitos y ahí es donde empezamos a trabajar de manera coordinada. Posteriormente el embriólogo en el laboratorio va a tomar estos ovocitos y los espermatozoides que se obtuvieron del hombre, que pudo haber sido por masturbación o pudo haber sido por un procedimiento microquirúrgico de extracción de los espermatozoides directamente del testículo, o pueden ser espermatozoides de un donante de semen, porque, bueno, no les había contado anteriormente, pero estos procedimientos se pueden hacer con gametos de los propios pacientes que nos visitan o de donantes, tanto de óvulos como de espermatozoides. En fin, una vez que tenemos los óvulos y los espermatozoides, el embriólogo aplica alguna de las técnicas de fertilización de las que les conté anteriormente para lograr un embrión. Posteriormente, dentro del laboratorio, continuamos con el desarrollo embrionario, en donde este óvulo que fertilizamos con el espermatozoide lo vamos a desarrollar, lo vamos a cultivar hasta cierto estado en el que ya una vez, bueno, diariamente nos vamos comunicando, el médico, el embriólogo, y vamos tomando las mejores decisiones de acuerdo al padecimiento que estemos tratando, al tratamiento, a las características de la paciente y a cómo se van desarrollando los embriones. Vamos a determinar cuál es el día más apto para realizar la transferencia embrionaria, que es nuestro último punto de este procedimiento de fecundación in vitro, que es el momento en donde tomamos el embrión, lo vamos a cargar en una cánula y este es un procedimiento que ni siquiera requiere anestesia, bueno, en la mayoría de los casos, hay algunas excepciones, pero son muy pocas, y vamos a transferir este embrión al útero de la paciente. Y 15 días después, pues vamos a esperar una prueba positiva de embarazo, ese es el ideal. Entonces, bueno, aquí estamos con el doctor Luis Miguel, me gustaría pues que él nos contara ¿de qué manera ustedes como biólogos de la reproducción, como especialistas, se han apoyado de todas estas técnicas de fecundación in vitro y de reproducción asistida que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio para resolver los casos de las pacientes que los visitan? Claro, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jimmy. Algo que has tocado en el tema, pero quiero resaltarlo, es que cuando una pareja está buscando un bebé, no es algo que nosotros los médicos podamos resolver solitos. No es como una consulta típica tradicional donde yo voy al médico, me revisa, me receta y pues con eso ya es la cura. Cuando hablamos de la fertilidad o de la infertilidad, cuando no se pueden lograr estos bebés, nosotros necesitamos de ustedes como biólogos y sobre todo que el laboratorio esté perfectamente regulado en todos estos temas que tú ya has tocado, porque por muy buen biólogo de la reproducción, muy buen médico que sea, si no cuento con el soporte de un laboratorio como el que tenemos en Ingenes, es muy difícil que pudiéramos resolver esos casos. Entonces, lejos de una consulta típica o habitual como estamos acostumbrados, acá es un equipo interdisciplinario entre ustedes como biólogos y nosotros, donde debemos de ir viendo paso a paso cuál es la mejor solución desde el punto de vista médico y en el laboratorio también. Entonces, respecto a los padecimientos,
que se resuelven bajo una fertilización in vitro, que tenemos acá en Ingenes que se han resuelto, yo creo que debería de mencionar prácticamente cada una de nuestros pacientes es un padecimiento diferente. Entonces, es de suma importancia hacer un diagnóstico claro para cada una de las parejas, además en conjuntos, o cuando las mujeres deciden buscar un embarazo por ellas mismas, aún no teniendo una pareja, hacer un diagnóstico preciso porque cada caso en particular es muy diferente. Por supuesto, hay algunas enfermedades, hay algunos padecimientos que están bien marcados, bien establecidos, que tienen que ver con la dificultad para lograr un bebé. Por decir algunos que son solamente los principales, el primero de ellos es ahora la postergación. No es un padecimiento, pero es la postergación del embarazo, donde influye mucho la edad de la mujer. Entonces, eso sin hacer un estudio, solamente una sola pregunta, nos establece en gran medida el pronóstico que va a tener esa paciente desde el punto de vista reproductivo. Mencionando otros, ya que ahora sí son algunos padecimientos, pues tenemos ovario poliquístico, endometriosis en el caso de las mujeres, miomatosis uterina, que son muy frecuentes. Hay muchísimas otras condiciones que no son propiamente un padecimiento de infertilidad, pero tienen impacto en ella, como la diabetes, antecedente de cáncer, terapias y muchas enfermedades, obesidad, que pueden tener cierta repercusión. Estas mismas enfermedades al igual tienen repercusión en el hombre, que pueden hacer que baje la cantidad o la calidad de sus espermatozoides, y este ser un impedimento para que esa paciente o esa pareja pueda realmente lograr un bebé. Entonces podríamos mencionar un sinnúmero de padecimientos que se han resuelto. Cada caso es muy particular, pero tratando de englobar la situación actual, yo creo que ahí van la mayoría de estos casos. Quisiera retomar un punto de lo que acabas de comentar muy importante, y esto se lo quiero compartir a todos ustedes que nos están viendo, y es, como dice el doctor Luis Miguel, este es un trabajo, o el éxito de estas técnicas consiste en la sincronía y el buen trabajo que tiene el laboratorio in vitro, los embriólogos y los médicos de la reproducción. Entonces, a la hora que ustedes quieran consultar, que ojalá todos vengan en Genes, pero en el momento que ustedes quieran consultar a un especialista de reproducción, tienen que tomar en cuenta ese detalle. O sea, hay mucha gente que puede decir que hace reproducción, pero si no tienen un laboratorio que los respalde y un laboratorio de calidad que pueda realizar estos procedimientos, pues va a ser muy difícil que puedan lograr su proyecto de ser padres. Entonces, ese punto. Y por otro lado, bueno, aprovecho esta cortinilla porque hoy, además de ser el cumpleaños de Louise Brown, se festeja el Día del Embriólogo. Entonces, si hay biólogos o embriólogos que nos estén viendo en este momento, les mando un saludo a todos, colegas, y los quiero felicitar. Retomando con el doctor Luis Miguel, cuéntanos por qué, de qué depende el éxito de estos tratamientos y cuáles son nuestras tasas de éxito en Ingenes. Ok, como ya mencionaste hace un rato, hay una parte médica inicial donde nosotros como médicos hacemos una estimulación del ovario para tratar que ese ovario no solamente produzca un óvulo como lo hace de forma natural, sin ningún medicamento, sino podamos tener un gran número de óvulos. Este gran número de óvulos pues depende de la reserva que cada mujer tiene, y esta estimulación hace que nosotros podamos determinar el momento ideal para poder extraer ese óvulo. Esto es muy importante porque de esto depende gran parte del éxito del tratamiento. Si yo saco un óvulo muy prematuro o muy posmaduro, eso puede ya repercutir en las tasas de éxito. Entonces, en la parte que concierne al área médica, es muy importante esta estimulación, y de ahí van también las posibilidades de que un tratamiento sea o no exitoso. Una vez que se hace esta estimulación, la parte médica también hace la extracción de estos óvulos, y es cuando ya viene la parte del laboratorio. El hecho de lograr o no un embarazo pues depende en gran medida de lograr o no buenos embriones, y al referirme a un buen embrión me refiero a la genética, que eso puede variar de individuo a individuo, va de la mano con la edad, sobre todo de la mujer, también la del hombre tiene que ver, pero no en tanta cantidad o en tanta medida como es en las mujeres, pero también en el hombre repercute, y también a la calidad del óvulo. ¿Por qué? El óvulo es el que da
la herramienta, la maquinaria para construir ese nuevo organismo, digamos, es el que pone la mano de obra, y de esto depende en gran medida que tengamos un buen laboratorio donde este óvulo pueda crecer y desarrollarse a una etapa de embrión y ponerlo. Las tasas de éxito normalmente van en aumento conforme nosotros vamos haciendo un tratamiento. Lo vuelvo a repetir y estas tasas de éxito van aumentando. ¿Por qué van aumentando si es a lo mejor el mismo tratamiento? Nos podríamos llegar a preguntar. Porque nosotros justamente en la parte médica podemos ver la respuesta que tiene una paciente a ciertos medicamentos y en un segundo, tercero, cuarto intento nos puede ayudar esta respuesta a tomar otras decisiones en cuanto a cómo estimular su ovario, qué medicamento dar, qué medicamento quitar y poder entonces lograr óvulos, no tanto de mejor calidad o no los podemos componer, pero sí irlos reclutando de mayor forma. Luego ya viene la parte del laboratorio donde ustedes también pueden ver el desarrollo anterior donde no se logró el embarazo y cambiar el medio de cultivo, fecundar ese óvulo de forma diferente, y es por eso que conforme vamos aumentando el número de intentos, las tasas de éxito van en aumento. Normalmente una fertilización in vitro, como generalizando, tiene un 65% en promedio de probabilidad de éxito, depende también mucho de la clínica y de cada caso en particular, pero nos puede llevar hasta más del 90% conforme lo vamos repitiendo ya después de 4 intentos. Entonces, lo que nos estás explicando es que en muchos casos es necesario más de un intento para lograr el embarazo. Y bueno, entonces me gustaría que nos contaras cómo Ingenes nos ayuda con este tema de cómo ha diseñado diferentes productos o paquetes para poder resolver esta necesidad de atender más de un tratamiento. Justamente, conforme ha ido avanzando la experiencia de Ingenes y tomando en cuenta esto que comentaba, pues nos hemos dado cuenta que con un solo intento no logramos resolver la mayor parte de los casos. Al ir haciendo esta retro dentro de la empresa, pues han diseñado estos programas integrales donde no solamente tenemos un intento, una oportunidad de lograr este embarazo, sino nos dan la oportunidad tanto los pacientes como la misma institución para repetirlo y poder ir haciendo estos pequeños ajustes al tratamiento y entonces, mediante varios intentos, poder lograr este bebé que buscamos. Claro, lo que siempre perseguimos todos como médicos, como pacientes, pues es que todo el mundo se embarazara desde el primer intento y es lo que perseguimos. Pero debido a todo esto que hemos mencionado, hay algunos casos donde no se resuelven en la primera y hay que ir haciendo cambios, pero el chiste de esto es que la mayoría, y así lo logramos, se lleven un bebé a casa. Bueno, ya tenemos algunas preguntas, entonces si no quieres comentar algo más, vamos a pasar adelante, pasamos a las dudas de la gente. Bueno, por acá me pregunta, ¿para quiénes se recomienda el ICSI? Bueno, el ICSI, como les dije, es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide y es para casos en donde de pronto el varón tiene un conteo, una cuenta muy bajita de espermatozoides, no tiene la cantidad suficiente para que realicemos la técnica de in vitro convencional. Entonces podemos, con los poquitos espermatozoides que este paciente pueda tener, o incluso pacientes vasectomizados que ya a la hora se arrepintieron y que siempre si quieren otro bebé, bueno, podemos extraer espermatozoides directamente del testículo y con esos pocos que recuperamos podemos realizar la inyección del óvulo y obtener un embrión en el laboratorio. Eso básicamente. Me preguntan aquí, ¿cuánto tiempo toma un tratamiento de fecundación in vitro, más o menos? Ok, el tratamiento de fertilización in vitro tiene como 2 etapas. Una que es como preparatoria, que es aproximadamente 21 a 25 días. Y la parte gruesa, que es ya el proceso de fertilización in vitro, realmente nos toma aproximadamente 2 semanas. ¿Vale? No son tiempos muy largos, pero de hecho, si lo queremos ver en tiempos, desde que tomamos una primer pastilla hasta que nos estamos haciendo ya una prueba de embarazo, son aproximadamente 2 meses en promedio. Ok, bueno, tenemos muchísimas preguntas, entonces a ver si alcanzamos. Vamos a tratar de elegir varias. Me preguntan, ¿trabajan solo para personas mexicanas o pueden tener pacientes de otros países? No, de hecho tenemos pacientes de todo el mundo, prácticamente, principalmente de México. Tenemos mucho turismo médico por parte de Estados Unidos. Personalmente he tenido pacientes de Europa, de Asia, realmente nos visitan de todos lados, ya que hemos ganado pues gran prestigio. Ok, bueno, aquí te tengo otra para ti. ¿Tienen algún método para que se dé la implantación? Esto me lo pregunta Ana Pérez.
algún método para que se logre la implantación. Realmente hablar del proceso de implantación implica ya definir que el embrión está pegándose, está adhiriéndose dentro del útero. Y parte de esto es lo que les comentaba Jamie hace rato, que existen algunas técnicas donde nos pueden decir un score de implantación, qué posibilidad tiene este embrión de que pueda ser implantado, de que el útero lo pueda recibir. Eso es como en el método de poder establecer posibilidades. Pero dentro del laboratorio pues también se tienen los medios de cultivo, algunas herramientas como el hatching, algunas cosas que favorecen esta implantación. No se puede asegurar, pero se hace todo lo más parecido a lo que ocurre en la naturaleza para que los embriones puedan implantar. Bueno, Tania nos pregunta, ¿a partir de qué edad tenemos que preservar? El doctor Luis Miguel me puede complementar la respuesta, pero la calidad del óvulo empieza a decrecer a partir de los 28 y se empieza a ver más radicalmente afectada a partir de los 35. Entonces, chicas, yo les recomiendo a todas que antes de los 35 lo hagamos. Sin embargo, lo que yo comento a todas las pacientes, pues si hay pacientes mayores de 35, 36, incluso hemos tenido pacientes de 40 que aún no han resuelto este tema de querer ser madres, y que tienen la idea de preservar, aunque el pronóstico baja con la edad de los resultados de óvulos congelados, yo de todos modos les recomiendo, es mejor tener una probabilidad de poder tener un hijo en el futuro con mi genética y poder tener, aunque sea la mínima probabilidad, preservada en un banco de óvulos a no tener nada. Entonces, idealmente, háganlo antes de los 35, pero si todavía hay pacientes que quieren usar esta herramienta, se puede, para toda paciente que todavía tenga óvulos, está pues al alcance. No sé si quieras comentar algo adicional. Es eso, yo lo que les diría es entre más jóvenes mucho mejor, porque como hemos mencionado, a mayor edad la calidad y cantidad de óvulos pues va bajando, idealmente antes de los 35. Ok, vamos yo voy a seguir contestando preguntas hasta que aquí nuestro equipo técnico nos diga que ya. Entonces voy a continuar. Angélica nos pregunta, ¿puedo salir embarazada si tengo obstruida una trompa del lado derecho? Sí, claro, existe esa posibilidad porque normalmente hay dos trompas, y digo normalmente porque puede haber alguna malformación desde el nacimiento donde nada más tengamos una, pues en ese caso no habría. Pero lo normal, lo habitual es tener dos trompas, aunque esté tapada una, se puede dar ese embarazo, pero hay que tomar en cuenta que una de dos es el 50%, entonces de entrada tenemos un 50% menos de posibilidades que esto ocurra de forma natural. Sonia, mi in vitro pasado solo se formó el saco, pero no veía bebé. ¿Qué podría haber pasado? Porque me tuvieron que... Ay, no sé qué pasa aquí. Porque me tuvieron que hacer un legrado. Ok. Generalmente o popularmente le llamamos a eso un embarazo anembriónico, cuando solamente se forma un saco lleno de líquido, pero no hay un embrión que sea por el ultrasonido visible. A eso se le llama un embarazo anembriónico. Estudiándolo o analizándolo con un poco más de propiedad, no es que nunca haya existido ahí un embrión. Existió, pero desafortunadamente no desarrolló al grado de que fuera visible. ¿Por qué ocurre esto? Puede ser, y generalmente la principal causa es algo genético, o puede ser que en el primer trimestre del embarazo, que es cuando se forman los órganos vitales, ocurre algún error. Entonces esto hace que el embrión detenga su crecimiento y por lo tanto no evoluciona el embarazo, lo único que se ve es el saquito. Cuando esto ocurre repetitivamente, pues se tienen que hacer más estudios a la persona, a la pareja o a los embriones para tratar de disminuir esas causas. Bueno, desafortunadamente ya se nos acaba el tiempo del webinar, sin embargo, pues están súper invitados a que nos visiten para poderles dar toda la información. Seguramente hay muchas preguntas, tanto técnicas, médicas, en fin, pero aquí estamos para apoyarlos y para servirles, para darles toda la información y resolver todas sus problemáticas. Por otro lado, pues denle like al webinar y síganos en nuestras redes sociales. Porque vamos a seguir organizando más eventos como y organizando actividades informativas que seguramente le van a servir a la comunidad en general. Entonces, pues nos despedimos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tu visita. Para recibir los últimos videos,
dale clic al botón y suscríbete. Si te gustó el video, dale like. Compártenos tus dudas y comentarios. Descubre más videos.